Acto 1. El país y la práctica. Noruega, un país que durante décadas fue considerado un modelo de respeto a la libertad religiosa. Un país que tiene registradas 739 comunidades religiosas diferentes. Un país donde, hasta diciembre de 2022, ninguna organización religiosa había sido jamás desregistrada por razones doctrinales o por sus prácticas internas. Ese país iba a convertirse en el escenario de la batalla legal más importante sobre libertad religiosa en Europa en el siglo XXI. Y todo comenzó con una carta. Para entender lo que ocurrió, es necesario ir al principio, y el principio tiene varias capas. La primera es el sistema de financiación religiosa en Noruega. La Iglesia Luterana de Noruega es la iglesia oficial del Estado y recibe financiación pública proporcional al número de sus miembros. Esto significa que los contribuyentes noruegos, sean luteranos o no, pagan con sus impuestos el funcionamiento de esa institución. Para corregir esa asimetría, la Constitución noruega es explícita en su artículo 16. Todas las comunidades religiosas y filosóficas deben recibir apoyo en igualdad de condiciones. El Estado no puede financiar una iglesia y dejar sin nada a las demás. Los subsidios a las minorías religiosas no son un regalo ni una concesión del Estado. Son una obligación constitucional. Una compensación. Los testigos de Jehová en Noruega habían recibido esos subsidios durante 30 años. Estaban registrados como comunidad religiosa desde 1985. Sus matrimonios tenían validez civil. Llevaban más de 130 años presentes en el país y nunca había habido ningún procedimiento criminal contra ellos. Ninguno. La segunda capa del contexto es que los testigos de Jehová no son desconocidos para los tribunales noruegos. En los años 90, autoridades administrativas y tribunales de primera instancia en Noruega tomaron decisiones en casos de custodia infantil, declarando que los padres testigos de Jehová eran no aptos para criar a sus hijos. El Tribunal Supremo de Noruega tuvo que intervenir 2 veces, en 1994 y en 1996, para decir lo que era evidente. Esas decisiones estaban basadas en prejuicio religioso. Eso fue hace 3 décadas. Pero como veremos, el prejuicio no había desaparecido, solo esperaba. La tercera capa es la práctica que está en el corazón de todo este caso. Los testigos de Jehová enseñan lo que ellos llaman distanciamiento social de los ex miembros que han sido expulsados. Si un miembro de la congregación comete una falta moral grave, como adulterio, robo o apostasía activa, y no muestra arrepentimiento genuino, los ancianos pueden tomar la decisión de excluirlo o desasociarlo de la comunidad. Una vez excluido, a los demás miembros se les aconseja no mantener contacto social regular con esa persona. Esta práctica tiene sus raíces en una interpretación literal de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 13 dice: expulsa al malvado de entre vosotros. El versículo 11 del mismo capítulo dice: no comáis ni siquiera con tales personas. Y segunda de Juan, versículo 10 y 11, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Nadie tiene que compartir la interpretación de los testigos de Jehová para reconocer que esos textos existen y que esa interpretación es plausible. Otros pueden proponer lecturas menos literales, pero no es función de los tribunales civiles
determinar qué significa correctamente la Biblia. Hay un matiz fundamental que los críticos de esta práctica suelen omitir deliberadamente. El distanciamiento social no se aplica a los familiares que viven en el mismo hogar. El cónyuge, los hijos, los padres que conviven con el excluido mantienen el contacto cotidiano normal. Lo que cambia es la comunión espiritual y la participación en actividades de la congregación. Tampoco se aplica a quienes simplemente se vuelven inactivos sin declarar públicamente que abandonan la organización. Solo afecta a quienes han sido formalmente expulsados por faltas graves sin arrepentirse, o a quienes han declarado públicamente su disociación. Esta práctica no es exclusiva de los testigos de Jehová. La Iglesia Católica tuvo en su Código de Derecho Canónico hasta 1983 una disposición que instruía a los católicos a no asociarse con quienes habían sido excomulgados. El judaísmo ortodoxo tiene el Herem. Las comunidades Amish y menonitas practican formas de distanciamiento aún más severas. El Islam trata a los apóstatas con consecuencias sociales que en muchos contextos son considerablemente más graves. Tribunales de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos han llegado todos a la misma conclusión. El distanciamiento es un asunto interno de las organizaciones religiosas, amparado por la libertad religiosa. No puede ser revisado ni prohibido por tribunales civiles. Noruega sabía todo esto y aún así, en 2021, decidió actuar. Acto 2. El hombre, la carta y la chispa. Todo arrancó con Rolf Johan Furuli. Furuli es un profesor emérito de lenguas semíticas de la Universidad de Oslo. Fue miembro de los Testigos de Jehová durante muchos años. Durante ese tiempo, incluso publicó libros académicos defendiendo algunas de sus posiciones bíblicas y cronológicas. Pero en algún momento fue expulsado y se convirtió en lo que los sociólogos de la religión llaman un apóstata. No simplemente un exmiembro, sino alguien que abandona su fe anterior con actitud militante y se convierte en oponente activo de la organización que dejó. La distinción entre exmiembro y apóstata es importante y está respaldada por décadas de literatura sociológica internacional. Los apóstatas son solo un pequeño porcentaje de los exmiembros de cualquier religión. Sus relatos son expresiones de malestar subjetivo y rabia, y aunque no carecen de todo interés, no son representaciones objetivas de la organización que abandonaron. En Noruega, sin embargo, esa literatura fue ignorada durante décadas. Las acusaciones de exmiembros militantes eran tomadas al pie de la letra. En 2021, Rolf Johan Furuli escribió una carta al Ministerio de Infancia y Asuntos de la Familia de Noruega. En esa carta planteó dos acusaciones principales contra la organización de los Testigos de Jehová. La primera, que la práctica del distanciamiento violaba el derecho fundamental de los creyentes a cambiar de religión libremente. Su argumento era que el miedo a ser rechazado socialmente por sus familias y amigos mantenía a los creyentes atrapados dentro de la organización, aunque ya no creyesen, que no podían irse porque el precio de salir era demasiado alto. La segunda, esa misma práctica se aplicaba a menores que habían sido bautizados antes de tener la madurez suficiente para entender las implicaciones de ese compromiso, y que cuando esos menores eran expulsados, sufrían consecuencias psicológicas devastadoras. El ministerio no archivó la carta, la tomó en serio y la remitió al gobernador estatal de Oslo y Viken, pidiéndole que evaluara si lo que Furuli denunciaba era relevante para la situación legal de los Testigos de Jehová en el país. Aquí comenzó la cadena.
Vale la pena añadir algo sobre Furuli que ilumina el cuadro completo. Ese mismo hombre había estado involucrado poco antes en otro caso legal inaudito en Noruega. Una mujer había sido expulsada por los testigos de Jehová y, en vez de aceptar la decisión interna de la congregación o simplemente alejarse, contrató a un abogado y demandó a la organización ante tribunales civiles para que la readmitieran. En julio de 2021, el Tribunal de Apelación de Bogarting dictó una sentencia sin precedentes en ningún país democrático. Ordenó a los testigos de Jehová que readmitieran a esa mujer en su congregación. Un tribunal secular dictando a una organización religiosa a quién debe admitir como miembro, basándose en su interpretación de principios teológicos. Furuli había apoyado públicamente esa sentencia. Afortunadamente, el Tribunal Supremo de Noruega la anuló por unanimidad en mayo de 2022, reafirmando que los tribunales civiles no pueden revisar las decisiones de exclusión que las organizaciones religiosas toman basándose en su interpretación de principios teológicos, independientemente de las consecuencias que esas decisiones tengan, incluido el distanciamiento. Pero la combinación de esos dos episodios muestra que Furuli estaba librando una guerra sistemática contra la organización que lo había expulsado, usando todos los instrumentos disponibles. Acto 3. La máquina administrativa se pone en marcha. El 27 de enero de 2022, el gobernador estatal de Oslo y Viken emitió una decisión administrativa. Los testigos de Jehová quedaban privados de los subsidios estatales correspondientes al año 2021. El fundamento: su política de distanciamiento viola los derechos humanos de sus miembros, especialmente de los menores. Hay que notar la fecha. Era el 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. En ese mismo día en que el mundo recuerda a las víctimas del nazismo, entre las cuales había miles de testigos de Jehová que murieron en los campos de concentración precisamente por negarse a abandonar su fe, Noruega les retiraba la ayuda estatal. No fue pasado por alto por los observadores. La reacción fue inmediata y vino de lugares inesperados. Bjørn Selbekk, editor jefe del diario Dagen, el periódico protestante más antiguo de Noruega, que no es testigo de Jehová y es crítico de su teología, publicó una columna con un título elocuente: "Ahora llega la policía del gusto religioso". En ella fue directo: el apoyo estatal a las comunidades religiosas no es un regalo del sector público, es una compensación constitucional. Y ese derecho le acababa de ser arrebatado a un grupo de noruegos por sus creencias. Selbekk planteó una pregunta que nadie supo responder satisfactoriamente. ¿A quién le tocará después? ¿A las iglesias libres que no quieren casar a parejas del mismo sexo? ¿A la iglesia católica que no tiene sacerdotisas? ¿Cuándo llegará la primera propuesta de retirarle la ayuda estatal a alguien más por sus posiciones religiosas incorrectas? El profesor Dag Oystein Enjo, catedrático de estudios religiosos de la Universidad de Oslo, declaró al diario cristiano Vardland que la decisión podría tener consecuencias para toda una serie de otras religiones, que los argumentos de derechos humanos del gobernador no le convencían, al menos en lo que respectaba a los adultos, y que en cualquier caso un principio de equilibrio de intereses debía ser respetado. El 30 de septiembre de 2022, el Ministerio de Infancia y Familias confirmó la decisión administrativa de negarles el subsidio. Los testigos de Jehová, que en su correspondencia con las autoridades habían confirmado sin ambajes que no tenían ninguna intención de cambiar sus prácticas religiosas para complacer a las autoridades seculares noruegas, recibieron así una doble negativa.
Pero el peor golpe llegó el 22 de diciembre de 2022. Ese día, el gobernador estatal emitió una segunda decisión aún más drástica. Cancelaba el registro de los testigos de Jehová como comunidad religiosa en Noruega, estatus que tenían desde 1985, y rechazaba también su solicitud de ser registrados bajo la nueva ley de comunidades religiosas aprobada en 2020. Los motivos invocados eran exactamente los mismos. A partir del 1 de enero de 2023, perderían el derecho a celebrar matrimonios con validez civil y no podrían solicitar ningún subsidio estatal. La cifra anual que perdían era de aproximadamente 1.600.000 euros. En este punto, conviene detenerse un momento para señalar algo que pasó casi desapercibido en los medios de comunicación generalistas, pero que resulta profundamente revelador. Mientras el Estado noruego desregistraba a los testigos de Jehová por su práctica de distanciamiento social interno, la Iglesia Ortodoxa rusa, subordinada al patriarca Kirill de Moscú, que había bendecido públicamente la invasión de Ucrania, mantenía 5 entidades religiosas registradas en Noruega y seguía recibiendo subsidios estatales sin ningún problema. Y no era solo una cuestión teológica o política abstracta. Esa misma Iglesia Ortodoxa rusa había adquirido en años recientes propiedades en Noruega, en lugares estratégicamente inquietantes. Un edificio en la ciudad de Bergen, situado en una colina a 3 kilómetros de la principal base de la Marina Real Noruega, la más grande de toda el área nórdica, con vistas directas sobre sus instalaciones. Una propiedad en Stavanger, apenas 1 kilómetro del centro de guerra conjunta de la OTAN, otra en Kirkenes, en la frontera misma con Rusia, presencia en Tromsø y en las islas Svalbard. Varios países europeos, entre ellos la República Checa, Estonia, Lituania y Suecia, habían tomado medidas contra la Iglesia Ortodoxa rusa por sus vínculos con las actividades de inteligencia del Kremlin. Noruega, sin embargo, mantenía registrada y subsidiada a esa organización mientras desregistraba a los pacíficos testigos de Jehová que no tienen ninguna vinculación con ningún Estado extranjero y contra quienes no existe ninguna acusación penal. El contraste era, en palabras del experto en derechos humanos Willy Fautré, director de Human Rights Without Frontier, simplemente discriminatorio. Acto 4. La primera batalla judicial. Los testigos de Jehová actuaron con rapidez. El 21 de diciembre de 2022 presentaron ante el Tribunal de Distrito de Oslo una demanda de nulidad contra las decisiones administrativas. Un día después llegó la desregistración. El 28 de diciembre solicitaron al mismo tribunal una medida cautelar urgente para suspender la desregistración mientras los tribunales decidían sobre el fondo. En esa solicitud señalaron algo que pasó casi desapercibido, que la decisión del gobernador ya había provocado no solo difamaciones en los medios de comunicación, sino también violencia física contra al menos un salón del reino en Noruega. La desregistración no era un asunto burocrático neutro, tenía consecuencias reales para personas reales. También citaron voces que no tenían ninguna razón para defender a los testigos de Jehová por afinidad teológica. El monseñor Torgnor Olsen, secretario general de la Conferencia Episcopal Noruega, había escrito una carta al diario Värland el 27 de diciembre diciendo esto: si la denegación del registro se mantiene, puede ser solo cuestión de tiempo antes de que varias otras comunidades con posiciones consideradas incorrectas sean también desregistradas. Olsen añadió que la práctica del distanciamiento no es exclusiva de los testigos de Jehová y que la propia Iglesia Católica había tenido hasta 1983 una disposición en su derecho canónico que instaba a los católicos a no asociarse con los excomulgados. Los testigos
también señalaron algo igualmente relevante. De las 739 comunidades religiosas registradas en Noruega, muchas tienen disposiciones similares al distanciamiento. Hay decenas de entidades islámicas que abogan por la Sharia, donde el tratamiento a los apóstatas era considerablemente más severo. Sin embargo, la acción se había tomado únicamente contra los testigos de Jehová. El 30 de diciembre de 2022, el Tribunal de Distrito de Oslo concedió la medida cautelar. El juez declaró que las consideraciones e intereses presentados por los testigos de Jehová parecen ser relevantemente importantes y que existe una clara preponderancia de razones que requieren suspender temporalmente la desregistración. Fue una pequeña victoria, pero provisional. El 26 de abril de 2023, ese mismo tribunal de distrito levantó la medida cautelar. Las razones fueron en gran parte técnicas, pero lo que resultó más revelador fue el razonamiento del tribunal sobre el efecto estigmatizador de la desregistración. Reconoció que los testigos de Jehová en Noruega habían sido sistemáticamente sometidos a publicidad desfavorable, pero luego concluyó que el acoso, las burlas y el daño que ya pueden haberse causado no pueden revertirse mediante este proceso legal. Era una forma de decir, ya están estigmatizados de todos modos, así que suspender la desregistración no cambia nada. El tribunal estaba en la práctica rehusando ejercer la obligación positiva del Estado de proteger a una minoría religiosa vulnerable y prevenir que la discriminación continuara. El caso de fondo comenzó a desarrollarse. El 4 de marzo de 2024, el Tribunal de Distrito de Oslo dictó sentencia sobre el fondo del asunto, y lo que dijo fue devastador para los testigos de Jehová. El tribunal confirmó todas las decisiones administrativas. La negación de subsidios era válida, la desregistración era válida. El argumento central del juez fue que la práctica de distanciamiento violaba la libertad de los miembros de cambiar de religión, porque el miedo a las consecuencias sociales les impedía irse. El análisis detallado de ese fallo revela varios problemas serios que los observadores internacionales no tardaron en señalar. El primero es el argumento de los costes de salida. Todas las organizaciones humanas tienen lo que los sociólogos llaman costes de salida. Si abandono un trabajo bien remunerado, pero exigente, gano libertad, pero pierdo el salario. Ese es mi coste de salida. El distanciamiento es un coste de salida típico. Un cónyuge que decide unilateralmente divorciarse y casarse con otra persona puede ser rechazado socialmente por su ex cónyuge y quizás por sus propios hijos. Los miembros de un partido político que se van a uno de ideología opuesta pueden ser tratados como traidores por sus antiguos correligionarios. Varios textos sagrados del Islam y del judaísmo ultraortodoxo tratan a los apóstatas con consecuencias bastante más severas que la de los testigos de Jehová. Si el argumento del juez noruego fuera correcto, habría que concluir que el matrimonio y los partidos políticos también violan los derechos de quienes quieren divorciarse o cambiar de ideología, porque los costes de salida pueden hacerlos reticentes a irse. Los sociólogos saben que los costes de salida son una característica inevitable de la vida social organizada. Eliminarlos es imposible, y pretender que el Estado deba impedirlos es tanto absurdo como peligroso. El segundo problema es la base probatoria para las informaciones sobre menores. El juez consideró razonable esperar que la mayoría de los jóvenes tendrían relaciones sexuales con sus novios o novias, lo cual se revela una cierta distancia cultural entre sus propias convicciones y las de cualquier comunidad religiosa conservadora, sea cual sea. Y para sustentar la afirmación de que los menores son bautizados sin la madurez suficiente, el tribunal se apoyó básicamente en el testimonio de exmiembros. Entre todos los testigos que desfilaron ante el juez, encontró solo un caso concreto: una mujer de 40 años que está expulsada por una falta sexual siendo adolescente a los 14 años, es decir, 26 años antes del juicio. Y esa mujer testificó que tras un breve periodo pudo reintegrarse escribiendo una carta de arrepentimiento y asistiendo a una corta reunión. No hay evidencia de que la expulsión de menores, con la consiguiente práctica del distanciamiento, sea algo más que un hecho excepcional.
Noruega tiene un sistema de justicia juvenil con penas más leves para menores. Sin embargo, esos mismos menores pueden ser procesados penalmente desde los 15 años. Si son suficientemente maduros para responder ante un tribunal penal, resulta difícil argumentar que no son suficientemente maduros para tomar decisiones religiosas informadas. El tercer problema es la proporcionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido claro en sus sentencias sobre la disolución de organizaciones de los Testigos de Jehová en Rusia. Cancelar el registro de una organización religiosa es una medida tan grave que solo puede adoptarse cuando existen crímenes o conductas indebidas frecuentes y manifiestas. Incluso si el distanciamiento de menores fuera reprochable en algún sentido, es un hecho infrecuente. El principio de proporcionalidad no se respetaría. El propio juez reconoció en su sentencia que los testigos de Jehová consideran en buena fe el distanciamiento como un arreglo amoroso y significativo, una medicina dolorosa también para quienes la aplican y no solo para quienes la sufren, que en muchos casos ayuda a restaurar la armonía familiar, ya que los excluidos acaban entendiendo sus errores y arrepintiéndose. El profesor Doug Oystein-Henshaw fue categórico al comentar el fallo para el diario Varland. El veredicto va en contra de numerosas decisiones adoptadas en otros países y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tendría poca probabilidad de sobrevivir. Va también contra la lógica más elemental. Los testigos de Jehová apelaron. Acto 5. El Tribunal de Apelación y la Vindicación. El caso subió al Tribunal de Apelación de Bogarting, y aquí sucedió algo que no había ocurrido en las fases anteriores del proceso. 3 instituciones académicas y de derechos humanos de primer nivel internacional presentaron escritos de apoyo que los jueces aceptaron como parte de la base para su decisión. El Centro de Derecho y Libertad Religiosa de la Universidad Jagellónica de Cracovia, la Clínica de Libertad Religiosa de la Facultad de Derecho de Harvard y el Comité Helsinki noruego, 3 voces que no tenían nada que ganar respaldando a los testigos de Jehová, más allá de la convicción de que el principio jurídico en juego era correcto y que merecía ser defendido. El 14 de marzo de 2025, el Tribunal de Apelación de Bogarting dictó su sentencia. La conclusión era un demoledor golpe al Estado noruego. En palabras literales del tribunal, los testigos de Jehová han sido completamente vindicados, ya que las decisiones de negar subvenciones y de registro son inválidas. El tribunal examinó primero la práctica que prefirió denominar distanciamiento social. Señaló que basaría sus análisis principalmente en la literatura publicada por los propios testigos de Jehová y que los testimonios escuchados le habían persuadido de que lo que ocurre en la práctica es sustancialmente coherente con lo que describen sus documentos escritos. Sobre los lazos familiares, el tribunal fue preciso en un punto en que los medios de comunicación habían distorsionado repetidamente. Las reglas de los testigos de Jehová establecen 2 excepciones importantes al distanciamiento. Primera, los miembros bautizados pueden mantener contacto cotidiano normal con los miembros retirados o excluidos que viven en el mismo hogar, aunque la comunión espiritual cesa. Segunda, los miembros bautizados pueden tener contacto con familiares excluidos que no viven con ellos, para lo que la organización llama asuntos familiares necesarios. El tribunal citó ejemplos concretos que aparecen en la propia literatura de los testigos. Si unos padres excluidos se enferman o ya no pueden valerse por sí mismos, los hijos que son testigos tienen el deber bíblico moral de ayudarlos. Del mismo modo, si un hijo excluido no está bien física o emocionalmente, los padres testigos se ocuparían de él. Sobre el argumento del derecho a abandonar la organización, el tribunal fue directo. Salir de los testigos de Jehová es tan simple como enviar una solicitud escrita, y aunque las consecuencias sociales de irse pueden ser muy difíciles para muchas personas, esas consecuencias no alcanzan el umbral de presión indebida que violaría los derechos humanos según el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
y añadió algo que el tribunal de primera instancia había ignorado. Estas consecuencias están establecidas en las reglas de los testigos de Jehová y son algo que los miembros conocen de antemano, tanto los que se van como los que permanecen. No se trata de una sanción nueva e inesperada que se impone por sorpresa. El tribunal también hizo referencia a los trabajos del Comité Stalset, el organismo que había preparado la Ley Noruega de Comunidades Religiosas de 2020. Ese comité había analizado explícitamente si el ostracismo social de los exmiembros debía incluirse como criterio para denegar subsidios estatales, y había recomendado explícitamente que no se incluyera. Además, el tribunal señaló que ni siquiera en el caso de los testigos de Jehová se daba lo que ese comité habría considerado un ostracismo social pleno, que requeriría aislamiento total y consecuencias financieras graves. Nada de eso existía aquí. Sobre los menores, el tribunal fue igualmente firme. Para que algo constituya violencia psicológica, exige el derecho internacional y noruego. Debe existir un patrón de actos abusivos, repetidos, que persistan en el tiempo. La comparecencia ante un comité de ancianos puede ser vivida como desagradable por un menor, aunque la presencia de los padres reduce habitualmente el estrés, y las propias reglas de los testigos exigen que el diálogo sea lo más suave y menos detallado posible. En cualquier caso, esa comparecencia tiene lugar en un periodo relativamente corto, no constituye un patrón de conductas abusivas repetidas en el tiempo, no tiene carácter de abuso psicológico. El distanciamiento social de los menores excluidos tampoco constituye violencia psicológica. Los lazos familiares no se rompen. Para los menores que viven en el hogar familiar, que son la inmensa mayoría, las actividades cotidianas de la familia continúan. Sus necesidades emocionales y físicas siguen siendo atendidas. La doctrina de los testigos instruye explícitamente a los miembros a proteger la vida familiar del menor excluido, incluyendo su bienestar emocional. Si algún padre reacciona de manera más dura de lo que permiten las reglas de la organización, eso no es algo que los testigos de Jehová alienten. Al contrario, y no hay evidencia alguna de que los menores bautizados que crecen entre testigos de Jehová tengan mayores desafíos psicológicos que el resto de la población. El tribunal concluyó que la práctica de distanciamiento hacia los menores bautizados no viola los derechos de los niños, ya que no ha quedado probado que esa práctica los exponga a violencia psicológica ni a control social negativo. El Estado noruego fue condenado a pagar los costes judiciales de los testigos de Jehová, 8,5 millones de coronas noruegas, equivalentes a casi $800.000. El diario cristiano Dagen, el periódico protestante más antiguo de Noruega, describió la sentencia como un fallo devastador en el que los argumentos del gobierno habían sido literalmente desmantelados. Pero el Estado noruego tomó la decisión de recurrir al Tribunal Supremo. Acto 6. El Tribunal Supremo y la sentencia histórica. El 29 de abril de 2026, el Tribunal Supremo de Noruega dictó sentencia. La magistrada Therese Steen fue la autora principal de la opinión del tribunal. La sentencia declaró inválidas todas las medidas administrativas que habían sido registrado a la comunidad y le habían negado los subsidios estatales. Su razonamiento fue exhaustivo y se apoyó tanto en el derecho noruego como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Supremo estableció una serie de principios que van a marcar la jurisprudencia europea durante años. El primer principio es quizás el más importante desde el punto de vista jurídico. No existe ningún derecho a no ser objeto de distanciamiento social. El derecho internacional y el derecho noruego no protegen un derecho a mantener relaciones entre familiares adultos cercanos. Este principio podría parecer frío si se lee de manera aislada, pero el tribunal explicó su lógica con precisión. Los miembros que pertenecen en la organización tienen, bajo los artículos 8 y 9 del Convenio Europeo, el derecho a organizar su vida privada según sus convicciones religiosas, y ese derecho incluye decidir con quién desean relacionarse. Obligar indirectamente a esos miembros a mantener contacto con exmiembros para que la organización no pierda su registro y sus subsidios equivaldría a presionar a los individuos para que incluyan en su círculo social a personas que su fe les dice que deben evitar.
Eso violaría tanto la libertad religiosa del artículo 9 como el derecho a la vida privada del artículo 8. El Estado no puede, bajo la apariencia de proteger a los exmiembros, obligar a los miembros actuales a comportarse de manera contraria a sus convicciones religiosas. El segundo principio es que el control social que una organización religiosa ejerce sobre sus miembros no es automáticamente negativo ni ilegal. Toda norma religiosa de conducta puede implicar cierto grado de control social. La cuestión no es si ese control existe, sino si alcanza el umbral del daño demostrable y grave. Y el Estado no demostró que ese umbral se hubiera cruzado. No es inusual que haya consecuencias sociales para quienes abandonan una comunidad religiosa pequeña y cohesionada, y eso no las convierte automáticamente en ilegales. El tercer principio, sobre los menores, fue construido con gran detalle. El Tribunal Supremo examinó cómo funciona el bautismo entre los testigos de Jehová. Los testigos no practican el bautismo infantil. Los menores bautizados tienen normalmente entre 15 y 18 años, aunque hay casos documentados de bautismos a edades menores. Un menor de entre 11 y 15 años puede alternativamente convertirse en predicador no bautizado. Antes del bautismo se exige un estudio extenso de la Biblia y de los textos centrales de la organización. La persona debe demostrar madurez suficiente para tomar una decisión independiente. Los ancianos de la congregación mantienen una conversación con el candidato precisamente para verificar esa madurez. Si el candidato es menor, los padres suelen estar presentes. El Tribunal Supremo concluyó que no hay indicios de que la decisión de los menores de bautizarse no esté basada en elecciones informadas e independientes. Sobre las consecuencias de la exclusión para los menores, el tribunal rechazó la imagen que el Estado había pintado como gravemente exagerada. La exclusión no rompe los lazos familiares. Un menor normalmente sigue viviendo en casa. Las actividades cotidianas familiares continúan. Las necesidades emocionales y físicas del menor siguen siendo atendidas por los padres. La doctrina de los testigos instruye a los miembros a proteger la vida familiar del menor excluido. Y como los testigos de Jehová no tienen escuelas propias, los menores excluidos mantienen sus redes sociales fuera de la congregación completamente intactas. No están en una situación de aislamiento total ni de violencia psicológica. Además, el tribunal recordó algo que el Estado noruego parecía haber olvidado. Estratégicamente, los testigos de Jehová han ganado prácticamente todos los más de 70 casos que han llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sus prácticas, aunque controvertidas para algunos, están protegidas por el artículo 9 del Convenio Europeo. Y un elemento adicional en la sentencia que merece atención especial. Incluso los magistrados que presentaron votos discrepantes en algunos aspectos específicos sobre cuestiones probatorias coincidieron en el punto central. La práctica del distanciamiento no implica violencia psicológica ni control social negativo contra los menores. El acuerdo de todos los magistrados sobre esta cuestión fundamental refuerza la solidez de la conclusión del tribunal de forma notable. Acto 7. ¿Por qué importa? Más allá de los testigos. Ahora bien, todo lo anterior es la historia del caso, pero hay una pregunta más grande detrás de todo esto, y es la que convierte este asunto en algo que importa mucho más allá de los testigos de Jehová. ¿Por qué debería importarle esto a alguien que no comparte sus creencias? ¿Por qué debería importarle a alguien que no es religioso en absoluto? La respuesta está en lo que el Tribunal Supremo de Noruega tuvo que recordarle al Estado noruego. El umbral para que el gobierno intervenga en los asuntos internos de una comunidad religiosa debe ser muy alto. Tiene que existir un daño concreto, demostrable y grave. No basta con que las prácticas sean incómodas para la sensibilidad secular dominante. No basta con que una minoría religiosa tenga reglas de vida que la mayoría no comparte. No basta con que ex miembros enfadados digan que sufrieron. El razonamiento que el Estado noruego usó para ir contra los testigos de Jehová era tan amplio que podría haberse aplicado igualmente a casi cualquier otra minoría religiosa con convicciones firmes. Cualquier iglesia que tenga reglas de conducta estrictas, cualquier comunidad que espere de sus miembros una forma de vida particular, cualquier religión cuyos fieles mantengan entre sí lazos más fuertes que con el resto de la sociedad.
Por eso el editor del Dagen tenía razón al preguntar, ¿quién será el siguiente? Por eso el secretario general de la Conferencia Episcopal Católica tenía razón al alertar sobre el precedente. Por eso académicos de Cracovia y de Harvard enviaron sus argumentos al Tribunal de Apelación. Porque lo que estaba en juego no era solo la situación legal de los testigos de Jehová en Noruega, era el principio mismo de que el Estado no puede convertirse en árbitro de qué teologías son aceptables y cuáles no. El Tribunal Supremo puso un freno a esa pendiente, y lo hizo con una sentencia que ya está siendo citada en Alemania, en los Países Bajos, en Francia, en todos los países europeos, donde existen debates similares sobre minorías religiosas. El efecto fue inmediato. El 9 de mayo de 2026, apenas 10 días después de la sentencia noruega, un tribunal en Estocolmo revirtió un intento del Estado sueco de controlar de manera similar la doctrina de los testigos de Jehová en Suecia, restaurando su acceso igualitario al apoyo público. El patrón es claro. Los estados que han intentado usar la vaga terminología del control social negativo o la violencia psicológica para sancionar a minorías religiosas están perdiendo los tribunales, uno tras otro. Para los testigos de Jehová en Noruega, esta sentencia restaura su reconocimiento legal y su derecho al trato igualitario que la Constitución noruega garantiza. Recuperan sus subsidios, recuperan su registro, recuperan el derecho a celebrar matrimonios con validez civil, recuperan, en definitiva, lo que nunca debió haberles sido quitado. Acto 8. Cierre. En 2021, una sola carta de un ex miembro descontento desencadenó 5 años de batalla judicial que recorrieron todos los niveles del sistema legal noruego hasta llegar a su más alta instancia. Durante esos 5 años, los testigos de Jehová perdieron subsidios que habían recibido durante 3 décadas. Fueron desregistrados como comunidad religiosa. Perdieron el derecho a celebrar matrimonios con validez civil. Vieron como al menos uno de sus lugares de culto era atacado físicamente. Fueron sometidos a una campaña mediática sostenida. Todo por una práctica religiosa respaldada por su interpretación de la Biblia y protegida por el derecho internacional. El Tribunal Supremo de Noruega, con la magistrada Dres Steen al frente, puso las cosas en su lugar. El mensaje es simple, pero de una importancia que trasciende este caso concreto. En un Estado democrático y de derecho, el gobierno no puede convertirse en árbitro de qué prácticas religiosas son aceptables y cuáles no. La libertad religiosa no es una concesión graciosa que el Estado otorga cuando le conviene, es un derecho fundamental anterior al Estado mismo. Y los jueces, cuando funcionan como deben, son su última y más importante garantía. Para todas las minorías religiosas, esta sentencia sirve como recordatorio firme de que ese escudo existe y funciona. Para quienes trabajan en la defensa de la libertad de conciencia en todo el mundo, es una victoria que merece ser conocida y celebrada. Y para cualquier persona que se preocupe por los derechos fundamentales en las democracias occidentales, contiene una advertencia que no debería olvidarse. Cuando los estados empiezan a decidir qué creencias son correctas, cuáles no, nadie está a salvo. Ni las mayorías, ni las minorías, ni los creyentes, ni los no creyentes. La libertad de todos depende de la libertad de cada uno. Ese es el final de la historia y también el comienzo de una conversación que toda Europa necesita tener.